El retrato oval. El castillo en el cual mi ayudante se había empeñado en ingresar, si fuese necesario a viva fuerza, antes que permitirme pasar la noche al raso, encontrándome herido de gravedad, era una de esas enormes edificaciones en las que se mezcla la lobreguez con la grandeza, que durante tanto tiempo han alzado su frente ceñuda por entre los Apeninos, no menos en la realidad que en las novelas de la señora Radcliffe. Según todos los indicios, había sido abandonado precipitadamente en época muy cercana. Preferimos instalarnos en una de las habitaciones más pequeñas y de mobiliario menos suntuoso. Estaba situada en un apartado torreón del castillo. Su ornamentación era rica, pero ya se encontraba ajada y vetusta. Sus muros mostraban tapices colgados y adornadas con varios trofeos heráldicos de múltiples formas, junto con inaudita cantidad de pinturas modernas de mucha elegancia, en marcos de rico arabesco de oro. Por aquellas pinturas que pendían de los muros, no solo en sus principales superficies, sino hasta en los muchos rincones que la extravagante arquitectura del castillo hacía necesarios, por aquellas pinturas, digo, mi delirio incipiente tal vez había despertado en mí profundo interés, de manera que ordené a Pedro cerrar los macizos postigos de la habitación, pues que ya era de noche, que encendiese las bujías de un gran candelabro que se alzaba junto a la cabecera de mi lecho y que corriese de par en par las cortinas guarnecidas de flecos de negro terciopelo que envolvían también la cama. Ordené que se hiciera todo aquello para poder entregarme si no al sueño, a lo menos alternativamente a la contemplación de aquellos cuadros y a la muy atenta lectura de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la crítica y la descripción de ellos. Largamente leí y devotamente contemplé. Veloz y magníficamente transcurrieron las horas y llegó plena la medianoche. La posición del candelabro no me complacía, y alargando mi mano con dificultad, por no despertar a mi adormecido asistente, lo coloqué de tal manera que sus rayos cayesen más de lleno sobre el libro. Pero aquella acción causó un efecto totalmente inesperado. Los rayos de las numerosas bujías, había muchas en verdad, caían ahora en el interior de un nicho de la habitación el cual, hasta ese momento, había permanecido en profunda oscuridad a causa de uno de los postes de la cama, y por ello pude ver vivamente iluminado un retrato que hasta ese instante había pasado completamente inadvertido. Era el retrato de una niña que apenas comenzaba a ser mujer. Miré precipitadamente aquella pintura, y acto seguido cerré los ojos. ¿Por qué hice aquello? No fue claro el primer momento para mi propia percepción, pero mientras mis párpados quedaban cerrados de aquella manera, examiné en mi espíritu las razones que había tenido para cerrarlos. Había sido un movimiento impulsivo para ganar tiempo de pensar, para asegurarme que no era un engaño de mi visión, para tranquilizar y dominar mi fantasía y dedicarme a una contemplación más juiciosa y veraz. Luego de muy pocos momentos, miré otra vez fijamente a la pintura. Lo que yo entonces veía con certeza, no podía ni quería ponerlo en duda, porque el primer resplandor de las bujías sobre la tela había parecido disipar el soñoliento sopor que le estaba apoderando de mis sentidos y volverme con sobresalto a la vida despierta. El retrato, ya está dicho, era el de una muchacha. Se limitaba a la cabeza y hombros, y estaba hecho al modo que técnicamente suele llamarse de viñeta. Tenía mucho del estilo de las cabezas favoritas de Zulia. Los brazos, el pecho y hasta los contornos de los radiosos cabellos se fundían imperceptiblemente en la imprecisa, pero profunda sombra que formaba el fondo de aquel conjunto. El marco era oval, dorado ricamente y afiligranado en arabesco. Como pieza de arte, nada podía ser más admirable que aquella pintura por sí misma. Pero no era, sin duda, la hechadura de la obra
ni la inmortal belleza de aquel semblante, lo que tan inesperadamente y con tal vehemencia entonces me había conmovido. Y mucho menos podía haber sido que mi fantasía, sacudida de su casi adormecimiento, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viva. Comprendí al punto que las peculiaridades del dibujo, del avillenato y del enmarcado hubieran instantáneamente disipado semejante idea, me hubieran evitado hasta una momentánea distracción. Meditando con seriedad acerca de todo aquello, permanecí tal vez durante una hora, medio sentado, medio reclinado, con la vista fija en aquel retrato. Al final, complacido de haber acertado el verdadero secreto del efecto que producía, me acosté completamente de espaldas en el lecho. Había encontrado que el embrujo de aquella pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida en su expresión, que primero me sobrecogió y finalmente me desconcertó, me avasalló y me anonadó. Con profundo y reverente temor volví a colocar el candelabro en su posición primera. Una vez oculta de mi vista la causa de mi profunda agitación, escudriñé con ansiedad el volumen que trataba de aquellas pinturas y de sus historias. Repasé las hojas hasta encontrar el número que designaba el retrato oval, y allí leí las imprecisas y primorosas palabras que siguen. Era una doncella de singularísima belleza, y no menos gentil que llena de alegría, pero trágica fue la hora en que ella vio y amó y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, tenía ya una esposa en su arte. Ella, una doncella de peculiarísima hermosura y amabilidad plena de alegría, toda luz y sonrisas, y juguetona como un cervatillo, amante y cariñosa para todas las cosas de este mundo. Solo detestaba el arte, que era su rival. Solo temía a la paleta y a los pinceles y otros fastidiosos instrumentos que la privaban de la presencia de su amado. Fue, pues, cosa terrible para aquella dama escuchar hablar al pintor de su deseo de retratar también a su joven esposa. Pero ella era dócil y humilde, y permaneció obedientemente sentada durante muchas semanas en la umbrosa y elevada habitación de la torre, donde la luz caía sobre el lienzo solo desde arriba. Pero él, el pintor, cobró sumo apego a su obra, que iba adelantando hora por hora y día por día. Y él era un hombre apasionado y vehemente y caprichoso, que se perdía siempre en fantaseos de tal modo que no quería percibir cómo aquella luz que se derramaba tan lúgubremente en aquella solitaria torre marchitaba la salud y el ánimo de su esposa, a quien todos veían consumirse menos él. Y sin embargo, ella no cesaba de sonreír, sin quejarse nunca, porque veía que el pintor, quien gozaba de alto renombre, hallaba un ferviente y abrasador placer en su tarea, y se afanaba de día y de noche en pintar a la que tanto lo amaba, y que cada día se iba consumiendo más y enflaqueciendo. Y, la verdad sea dicha, algunos que contemplaron el retrato hablaron de su parecido en cortas palabras como de una vigorosa maravilla y demostración, no solo del talento del pintor, sino de su profundo amor por aquella a quien pintaba de modo tan excelso. Pero hacia el final, cuando la obra se acercaba más a su culminación, ya no se permitía a nadie en la torre, porque el pintor se había trastornado con el ardor de su tarea, y raramente quitaba los ojos del lienzo, ni ya siquiera para mirar el rostro de su esposa, y no quería ver cómo los colores que esparcía en la tela eran arrancados de las mejillas de la que estaba sentada junto a él. Y cuando hubieron pasado muchas semanas más y quedaba ya muy poco por hacer, salvo una pincelada sobre la boca y un toque en los ojos, el espíritu de la señora vaciló al mismo tiempo como la llama en la concavidad de una lámpara. Y luego la pincelada fue puesta, y luego el toque fue dado, y, por el momento, el pintor se quedó alelado delante de la obra que acababa de trabajar. Pero en el momento inmediato, mientras todavía estaba contemplando, se puso tembloroso y muy pálido, y despavorido y gritando con alta voz:
Esto es realmente la vida misma. Volvió bruscamente los ojos hacia su amada. Estaba muerta.